Claudia Sheinbaum no llegó a Puebla para repetir una ceremonia patriótica. Llegó para marcar una frontera política. El escenario era el aniversario de la Batalla de Puebla, pero el mensaje no estaba dirigido al pasado, estaba dirigido al presente, a Washington, a la oposición mexicana, a los grupos que, en medio de la presión internacional, parecían apostar a que México cediera soberanía a cambio de protección extranjera. La presidenta entendió el momento y lo convirtió en una ofensiva. Mientras Estados Unidos endurecía su discurso contra México con nuevas estrategias antidrogas, nuevas exigencias y nuevas amenazas veladas, Sheinbaum decidió responder desde el símbolo más potente, la defensa nacional. No habló como una mandataria acorralada, habló como una líder que coloca a sus adversarios en el terreno más incómodo posible. Porque el punto no era solo el narcotráfico, el punto era quién manda en México. La frase central fue una advertencia. Quienes buscan apoyo extranjero porque no tienen apoyo popular en el país están destinados a la derrota, y con esa línea, Sheinbaum no solo atacó a sus rivales, les cambió la etiqueta. Ya no eran simplemente opositores, eran fuerzas que, según su lectura, preferían la presión de afuera antes que la legitimidad de adentro. Ahí comenzó el verdadero golpe político. La oposición había cometido un error estratégico, acercarse demasiado a símbolos que despiertan rechazo profundo en una parte amplia del electorado mexicano. Donald Trump, la intervención estadounidense, la narrativa de que México necesita ser salvado desde afuera, incluso los homenajes a Hernán Cortés, que en el imaginario político mexicano no representan reconciliación, sino conquista, sometimiento y humillación histórica. Sheinbaum vio esa grieta y la abrió más. No respondió con tecnicismos, no se defendió como acusada, no permitió que el debate quedara encerrado en los términos de Washington. Lo elevó a una disputa de soberanía. Y cuando el conflicto se mueve a ese terreno, la oposición queda atrapada. Si insiste en pedir presión extranjera, parece subordinada. Si retrocede, pierde fuerza ante sus propios sectores más duros. Esa fue la jugada. La presidenta no necesitó gritar. Le bastó con unir tres elementos: historia, identidad nacional y amenaza externa. Y desde ahí construyó una narrativa donde su gobierno aparece como defensa de México, mientras sus rivales aparecen como herederos de una vieja tentación conservadora, buscar afuera lo que no pueden ganar dentro. Pero esa ofensiva apenas estaba comenzando, porque detrás del discurso venía una pregunta más grande: ¿hasta dónde estaba dispuesta Sheinbaum a llevar esa confrontación? La batalla política ya no estaba ocurriendo solo dentro de México. Ese era precisamente el problema que Claudia Sheinbaum intentaba exponer. Mientras la presidenta hablaba de soberanía en Puebla, desde Washington comenzaban a aparecer señales mucho más agresivas. Estados Unidos presentó su nueva Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026. Sobre el papel parecía un documento técnico, pero en la práctica escondía algo mucho más delicado: la idea de que el narcotráfico mexicano podía convertirse en una justificación para intervenir fuera de sus fronteras. Y ahí apareció el elemento más explosivo. El fentanilo comenzó a ser tratado por sectores políticos estadounidenses casi como un arma de destrucción masiva. El lenguaje importaba, porque cuando Washington cambia las palabras, también cambia las reglas del juego. Ya no se habla solamente de crimen organizado, se habla de amenazas globales, terrorismo, seguridad continental y acciones extraordinarias. Sheinbaum entendió rápidamente el riesgo político. Si aceptaba completamente la narrativa estadounidense, México quedaba colocado como un país incapaz de controlar su propio territorio. Pero si confrontaba demasiado fuerte, corría el riesgo de abrir un choque diplomático con el socio económico más importante del país. Por eso su estrategia fue distinta. No negó la existencia del problema, pero tampoco aceptó que toda la culpa proviniera de México. La presidenta comenzó a empujar otra narrativa: el consumo masivo de drogas en Estados Unidos también era consecuencia del fracaso interno estadounidense. Y eso golpeaba directamente el discurso de Washington. Porque la Casa Blanca hablaba constantemente de cárteles mexicanos,
laboratorios y tráfico fronterizo, pero hablaba mucho menos de distribuidores dentro de Estados Unidos, del lavado de dinero, de las redes locales y del enorme mercado consumidor que sostiene el negocio. Ahí Sheinbaum encontró un punto político poderoso. México podía aparecer como víctima de la presión estadounidense y al mismo tiempo como un país que exigía corresponsabilidad. Era una jugada delicada. Demasiada confrontación podía afectar inversiones, acuerdos comerciales y cooperación bilateral. Demasiada sumisión podía destruir la imagen de liderazgo nacional que Sheinbaum estaba intentando construir desde el inicio de su gobierno. Por eso cada palabra empezó a ser calculada. Cada discurso mezclaba cooperación con firmeza, coordinación con soberanía, relación bilateral con dignidad nacional. Pero mientras la presidenta intentaba equilibrar esa línea, dentro de México la oposición veía una oportunidad. El caso de Rubén Rocha Moya comenzó a convertirse en un arma política gigantesca. Las acusaciones provenientes desde Estados Unidos desataron una tormenta inmediata. Movimiento Ciudadano y el PAN empezaron a exigir medidas extremas. Algunos pedían la desaparición de poderes en Sinaloa. Otros hablaban abiertamente de colapso institucional. Y otra vez Sheinbaum quedó en el centro. Porque cualquier decisión podía costarle políticamente. Si defendía demasiado rápido a figuras cercanas a Morena, la oposición la acusaría de proteger redes criminales. Pero si abandonaba completamente a sus aliados, proyectaría debilidad dentro de su propio movimiento. Ahí comenzó uno de los desafíos más complejos de su presidencia, mantener cohesionada la estructura política de Morena mientras enfrentaba presión simultánea desde Washington, desde la oposición y desde sectores mediáticos que buscaban instalar la idea de un narcoestado. La tensión creció todavía más cuando apareció otro episodio explosivo. El operativo en Chihuahua, donde participaron agentes vinculados a la CIA. Ese momento encendió todas las alarmas. Porque ya no se trataba solo de discursos o acusaciones internacionales. Ahora existía la sospecha de participación operativa de agencias estadounidenses dentro de territorio mexicano. Y eso tocaba una fibra extremadamente sensible en la historia política nacional. La Fiscalía Mexicana reaccionó anunciando investigaciones contra funcionarios ligados al gobierno estatal de Chihuahua. El mensaje era claro: si hubo colaboración irregular con agentes extranjeros, podía considerarse incluso un asunto de seguridad nacional. Y nuevamente Sheinbaum encontró una oportunidad política. La presidenta comenzó a consolidar una narrativa donde ella aparecía defendiendo la soberanía mexicana frente a una combinación de presiones externas y actores internos dispuestos a facilitar esa intervención. El conflicto ya no era solamente contra el narcotráfico. Era una disputa por el control político del relato nacional. México era un país soberano enfrentando problemas complejos o un Estado incapaz que necesitaba supervisión extranjera. Sheinbaum entendió que esa pregunta podía definir no solo su presidencia, sino también el futuro político de Morena. Y mientras la oposición aumentaba la presión, esperando fracturas internas, la presidenta comenzaba a preparar una respuesta mucho más amplia. Porque detrás de los discursos patrióticos había una estrategia de poder que apenas empezaba a mostrarse. La presión contra Claudia Sheinbaum dejó de ser simbólica cuando el conflicto empezó a escalar simultáneamente en varios frentes. Ya no era solo el discurso de Washington. Ya no era únicamente la oposición mexicana atacando desde los medios. Ahora comenzaba una ofensiva coordinada, donde cada crisis alimentaba la siguiente. Y el epicentro político de esa tormenta era Sinaloa. Las acusaciones contra Rubén Rocha Moya detonaron algo mucho más grande que un simple escándalo estatal. Movimiento Ciudadano y el PAN entendieron inmediatamente que podían convertir el caso en una herramienta nacional para golpear a Morena. Por eso comenzaron a exigir la desaparición de poderes en Sinaloa. Una medida extrema que casi no tiene precedentes recientes en la política mexicana. El mensaje era brutal. La oposición no quería solamente cuestionar a un gobernador. Quería instalar la idea de que Morena había perdido el control institucional del país. Y Sheinbaum quedó atrapada en una situación incómoda, porque el tema llegaba en el peor momento posible. Estados Unidos endurecía su narrativa sobre el narcotráfico.
Los medios hablaban constantemente de inseguridad, y la oposición buscaba conectar todo eso en una sola imagen: un gobierno debilitado, rodeado de sospechas y bajo presión internacional. Pero la presidenta decidió no reaccionar con pánico. Esa fue una de sus decisiones más importantes. En lugar de entrar directamente al choque emocional, Sheinbaum dejó que otros actores respondieran primero. Morena evitó moverse desesperadamente. El gobierno federal no lanzó una defensa descontrolada de Rocha Moya. Y mientras la oposición esperaba fracturas inmediatas, la presidenta comenzó a reorganizar el terreno político. Ahí apareció otra pieza clave: Omar García Harfuch. La narrativa del narcoestado tenía un problema para la oposición. El gobierno federal podía mostrar operativos, detenciones y decomisos realizados precisamente bajo administraciones de Morena, miles de criminales detenidos, laboratorios destruidos, operativos contra grupos armados. Esa contradicción dificultaba construir una acusación simple. Sheinbaum aprovechó ese punto, porque mientras sus adversarios intentaban pintar a Morena como protector del crimen, el gobierno respondía mostrando resultados de seguridad. No solucionaba completamente la crisis narrativa, pero sí impedía que la oposición monopolizara el discurso. Sin embargo, el conflicto seguía creciendo. La participación de presuntos agentes de la CIA en Chihuahua volvió todavía más explosiva la situación. La discusión dejó de centrarse únicamente en seguridad pública y comenzó a tocar un tema históricamente sensible para México: la intervención extranjera. Y ahí la presidenta encontró un nuevo ángulo político. Cada vez que la oposición celebraba acciones estadounidenses dentro de México, Sheinbaum podía reforzar la imagen de un bloque conservador dispuesto a aceptar influencia externa con tal de debilitar a Morena. Ese movimiento fue estratégico, porque la presidenta entendió algo fundamental: el nacionalismo sigue siendo una fuerza política muy poderosa en México, especialmente cuando la tensión proviene de Estados Unidos. Entonces comenzó una inversión narrativa. La oposición intentaba colocar a Sheinbaum como una mandataria débil frente al crimen, pero Sheinbaum empezó a retratar a sus adversarios como actores débiles frente a Washington. Y eso cambió parte del debate. Ahora ya no solo se discutía seguridad, también se discutía dignidad nacional. Mientras tanto, otro conflicto comenzaba a crecer silenciosamente. Las redes sociales y algunos medios empezaron a difundir rumores constantes sobre figuras cercanas a Morena: gobernadores, funcionarios. Incluso Andrés Manuel López Obrador aparecía una y otra vez en teorías, fotografías borrosas y especulaciones sobre reuniones secretas. El objetivo parecía claro: construir la sensación de un gobierno permanentemente rodeado de escándalos. Sheinbaum entendió el peligro de esa dinámica, porque aunque muchas acusaciones fueran débiles o confusas, la repetición constante podía erosionar la percepción pública. Por eso la presidenta empezó a responder menos desde la confrontación emocional y más desde el control narrativo. No intentó apagar cada rumor. Intentó mostrarse estable mientras todos alrededor parecían entrar en caos. Y esa diferencia comenzó a ser importante, porque mientras la oposición elevaba el tono, hablaba de crisis terminales y promovía escenarios extremos, Sheinbaum aparecía hablando de inversión, infraestructura y estabilidad económica. La batalla política comenzaba a dividirse en dos imágenes completamente distintas de país. Una hablaba de colapso, la otra hablaba de continuidad y control. Pero debajo de esa aparente estabilidad, la presidenta sabía que el verdadero problema apenas empezaba, porque la presión internacional, las disputas internas y la guerra narrativa podían terminar convergiendo en una sola crisis nacional. Y si eso ocurría, Sheinbaum necesitaría algo más que discursos patrióticos para sobrevivir políticamente. A simple vista, Claudia Sheinbaum parecía estar reaccionando a los acontecimientos, pero en realidad estaba construyendo algo mucho más profundo: una arquitectura política diseñada para resistir presión simultánea desde dentro y desde fuera de México. Y la clave de esa estrategia era transformar cada ataque en una prueba de liderazgo. Ese fue el verdadero movimiento.
Mientras la oposición intentaba instalar la idea de un gobierno cercado por el crimen, Sheinbaum comenzó a mover la conversación hacia otro terreno: estabilidad, soberanía y crecimiento económico. No fue casualidad que, en medio de toda la tensión política, el gobierno anunciara nuevas medidas para acelerar inversiones privadas y facilitar proyectos empresariales. Muchos esperaban una presidenta completamente absorbida por la crisis de seguridad, pero Sheinbaum decidió mostrar otra imagen. Un gobierno que seguía funcionando. Un gobierno que seguía tomando decisiones económicas. Un gobierno que no actuaba como administración sitiada. Ahí apareció Marcelo Ebrard como pieza estratégica. El anuncio de la llamada ventanilla única para inversiones no era solamente una medida económica, era también una señal política dirigida a empresarios nacionales, inversionistas extranjeros y mercados internacionales. México seguía siendo gobernable. Ese detalle era fundamental, porque la oposición buscaba construir incertidumbre, y la incertidumbre es veneno para la economía. Si las empresas empiezan a percibir riesgo político extremo, la presión financiera puede convertirse rápidamente en una crisis real. Sheinbaum necesitaba evitar exactamente eso. Por eso empezó a combinar dos narrativas aparentemente distintas. Por un lado, firmeza nacional frente a Estados Unidos. Por otro, apertura económica y señales de estabilidad para el capital privado. La mezcla no era accidental. Era una forma de evitar quedar atrapada en cualquiera de los extremos. Si respondía únicamente desde el nacionalismo duro, podía generar miedo económico. Si respondía únicamente desde la moderación técnica, podía parecer débil frente a Washington. Entonces construyó una posición híbrida: soberanía sin ruptura económica, firmeza sin aislamiento, cooperación sin subordinación. Y mientras eso ocurría, la oposición seguía cayendo en una dinámica que Sheinbaum parecía estar aprovechando cuidadosamente. Cada vez que figuras opositoras celebraban presión extranjera, la presidenta reforzaba su narrativa patriótica. Cada vez que hablaban de intervención, ella hablaba de independencia. Cada vez que intentaban retratarla como incapaz de controlar el país, ella respondía proyectando orden institucional y continuidad económica. Pero había otro cálculo todavía más importante detrás de todo esto. Sheinbaum no estaba pensando únicamente en la coyuntura inmediata. Estaba pensando en el equilibrio interno de Morena. Porque dentro del movimiento existían distintos sectores observando cada decisión. Algunos exigían confrontación más agresiva contra Estados Unidos. Otros pedían moderación para proteger inversiones y relaciones comerciales. Algunos querían blindar completamente a los gobernadores morenistas bajo presión. Otros entendían que ciertos costos políticos podían volverse inevitables. La presidenta necesitaba mantener unido ese ecosistema. Y para lograrlo comenzó a usar un método muy específico: centralizar el liderazgo alrededor de su figura sin romper públicamente con nadie. Ese detalle era decisivo. En lugar de abrir conflictos internos visibles, Sheinbaum empezó a absorber el protagonismo político. Cada crisis terminaba regresando a ella. Cada debate nacional terminaba girando alrededor de su postura. Cada disputa sobre soberanía, seguridad o economía terminaba reforzando su papel como eje del gobierno. La consecuencia fue inmediata. La oposición comenzó a concentrar cada ataque directamente sobre la presidenta, pero eso también tenía riesgos para ellos. Porque mientras más personalizaban el conflicto, más ayudaban a Sheinbaum a consolidarse como símbolo político central del oficialismo. Y ahí apareció otra dimensión de la estrategia. La presidenta empezó a construir una narrativa histórica, no solo administrativa, no solo técnica, histórica. Puebla, Juárez, la defensa nacional, la resistencia frente a intereses extranjeros. Todo comenzó a conectarse cuidadosamente en el discurso presidencial. No era improvisación. Era la construcción de un marco emocional capaz de sobrevivir más allá de una sola crisis. Sheinbaum entendía algo que muchas veces la oposición parecía subestimar en México. La política no se gana únicamente con datos. También se gana con símbolos.
Y mientras sus adversarios hablaban constantemente de caos, narcotráfico y colapso institucional, la presidenta intentaba ocupar otro espacio psicológico, el de la estabilidad nacional frente a una amenaza externa. Pero la apuesta era peligrosa, porque cuanto más se elevaba el conflicto al nivel de soberanía nacional, más difícil se volvía a retroceder después. Si Washington endurecía todavía más la presión, Sheinbaum tendría que demostrar que su firmeza no era solamente discursiva. Y si la violencia seguía creciendo dentro del país, la narrativa patriótica podía comenzar a desgastarse rápidamente. Ese era el verdadero dilema. La presidenta estaba construyendo una figura de liderazgo fuerte, pero esa misma construcción elevaría enormemente las expectativas sobre su capacidad para controlar la crisis. Y en política, cuanto más alto sube una figura, más violenta puede ser la caída si pierde el control del relato. El problema para Claudia Sheinbaum era que ninguna estrategia política puede sostenerse únicamente con narrativa. Tarde o temprano llegan las consecuencias reales. Y ahí comenzaba la fase más peligrosa para su gobierno. Porque mientras la presidenta intentaba consolidar una imagen de estabilidad, el país seguía atrapado en múltiples tensiones simultáneas. Seguridad, presión internacional, polarización política, guerra mediática y además, un desafío todavía más complicado: mantener la confianza económica mientras el ambiente político se volvía cada vez más agresivo. Por eso Sheinbaum aceleró otro frente clave: la inversión. El mensaje económico del gobierno comenzó a ser extremadamente claro. México no iba a detenerse. Las nuevas reglas para aprobar proyectos privados, reducir trámites y acelerar inversiones buscaban enviar una señal de certidumbre. El gobierno prometía autorizaciones rápidas, menos burocracia y mayor coordinación para empresas nacionales e internacionales. No era solamente una política económica, era un mecanismo de contención política, porque Sheinbaum entendía algo fundamental: si la economía permanecía estable, gran parte de la narrativa catastrófica de la oposición perdía fuerza. Y eso podía cambiar completamente el clima político. Mientras algunos sectores hablaban de crisis institucional, el gobierno respondía con proyectos carreteros, polos de bienestar, infraestructura y relocalización industrial. Era un contraste cuidadosamente diseñado. Frente ao discurso del caos, Sheinbaum intentaba proyectar continuidad nacional. Pero el problema seguía creciendo en otro lugar: la seguridad. Ese era el punto más vulnerable de toda la estructura narrativa presidencial. Porque aunque el gobierno podía mostrar detenciones, operativos y decomisos, la percepción pública sobre violencia seguía siendo extremadamente delicada. Y la oposición entendía perfectamente que ahí existía una oportunidad permanente de desgaste. Por eso comenzaron a aparecer nuevos actores políticos intentando ocupar espacios donde Morena mostraba debilidad. El caso más visible fue Michoacán. La figura de Grecia Quirós empezó a crecer precisamente bajo una lógica peligrosa para el oficialismo: presentarse como alternativa ciudadana frente a las fallas de seguridad. No era todavía una amenaza nacional, pero sí representaba una advertencia. Cuando los partidos tradicionales pierden credibilidad en ciertos territorios, aparecen movimientos regionales capaces de construir capital político rápidamente. Sheinbaum observaba ese fenómeno con atención, porque el verdadero riesgo no era solamente perder apoyo opositor, era comenzar a perder parte del voto desencantado que había sostenido el crecimiento de Morena durante años. Y mientras eso ocurría, la presión mediática seguía aumentando. Rumores sobre gobernadores, especulaciones sobre investigaciones, fotografías borrosas de López Obrador, versiones sobre divisiones internas. La oposición parecía haber entendido que no necesitaba demostrar completamente cada acusación. Bastaba con mantener una sensación constante de sospecha alrededor del gobierno. Era desgaste puro. Y ahí apareció otro desafío enorme para Sheinbaum: evitar que la presidencia quedara atrapada respondiendo permanentemente a provocaciones. Porque cuando un gobierno entra en modo defensivo constante,
pierde capacidad de imponer agenda propia. Por eso la presidenta comenzó a reducir ciertas confrontaciones directas. En lugar de reaccionar emocionalmente a cada ataque, empezó a dejar que algunos conflictos se agotaran solos. Esa calma no era debilidad, era cálculo político. Mientras los adversarios elevaban el tono, Sheinbaum intentaba mostrarse como la figura más estable del tablero. Y esa diferencia empezó a producir un efecto interesante. Parte de la oposición comenzó a radicalizarse más, a hablar de intervención extranjera, a hablar de colapso institucional, a hablar de narcoestado, a hablar de desaparición de poderes. El problema era que, mientras más extrema se volvía esa narrativa, más fácil le resultaba a Sheinbaum presentarse como defensora de la estabilidad nacional. Ahí estaba la paradoja. Cada ataque podía debilitarla, pero también podía fortalecer la imagen presidencial si la oposición parecía cruzar ciertas líneas. Sin embargo, debajo de toda esa batalla narrativa existía una pregunta mucho más profunda. ¿Qué pasaría si Estados Unidos aumentaba todavía más la presión? Porque hasta ese momento la confrontación seguía moviéndose principalmente en el terreno discursivo. Pero Washington tenía herramientas mucho más poderosas. Sanciones, presión financiera, acusaciones judiciales, restricciones comerciales, filtraciones de inteligencia. Y Sheinbaum lo sabía. Por eso cada movimiento de su gobierno parecía diseñado para ganar tiempo, estabilizar frentes internos y fortalecer legitimidad nacional antes de que llegara una posible escalada mayor. La presidenta estaba jugando una partida extremadamente compleja. Necesitaba mostrarse firme sin provocar ruptura. Necesitaba sostener a Morena sin cargar completamente con todos sus costos. Necesitaba contener la presión estadounidense sin convertir el conflicto en crisis diplomática abierta. Y sobre todo, necesitaba mantener la percepción de control. Porque en política, muchas veces el poder no se pierde únicamente por los hechos. Se pierde cuando la gente empieza a creer que el gobierno dejó de controlar la dirección de la historia. Y justamente ahí iba a definirse el futuro político de Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum entendió algo que muchos de sus adversarios parecían ignorar. La batalla que estaba enfrentando no era solamente electoral. Era una disputa por el significado político de México en los próximos años. Por eso cada conflicto terminó conectado con algo más grande. La presión de Washington dejó de ser únicamente un tema diplomático. Se convirtió en una discusión sobre soberanía. Las acusaciones contra gobernadores dejaron de ser solo crisis estatales, se transformaron en ataques contra la estabilidad del proyecto oficialista. Incluso los rumores mediáticos comenzaron a formar parte de una guerra narrativa mucho más amplia, convencer al país de que Morena había perdido el control, o convencerlo de que México estaba resistiendo una ofensiva externa y política al mismo tiempo. Y Sheinbaum eligió claramente cuál iba a ser su papel dentro de esa historia. No quiso aparecer como administradora técnica de una crisis. Quiso aparecer como la líder que defiende al Estado mexicano frente a presiones internas y externas. Ese fue el centro de toda su estrategia. Por eso Puebla fue importante. Por eso Juárez apareció constantemente en el discurso. Por eso la palabra soberanía comenzó a repetirse una y otra vez. La presidenta estaba construyendo algo más emocional que administrativo. Intentaba consolidar una identidad política capaz de unir nacionalismo, estabilidad económica y continuidad del proyecto de Morena. Pero el riesgo sigue siendo enorme, porque cuanto más grande es la narrativa, mayores son las expectativas, y tarde o temprano, la realidad exige resultados concretos: seguridad, control territorial, crecimiento económico, gobernabilidad. Ahí se decidirá si la estrategia de Sheinbaum logra consolidarse o comienza a fracturarse. La oposición apuesta a que las contradicciones terminarán explotando. Washington apuesta a mantener presión suficiente para obligar concesiones. Los mercados observan esperando señales de estabilidad. Y dentro de Morena también existen sectores esperando ver hasta dónde llegará realmente la presidenta cuando la tensión aumente todavía más. Porque el verdadero examen apenas comienza.
México entra en una etapa donde cada decisión presidencial puede alterar el equilibrio completo del sistema político. Un discurso puede convertirse en crisis diplomática. Una acusación puede transformarse en conflicto nacional. Una operación de seguridad puede cambiar la percepción pública en cuestión de horas. Y en medio de todo eso, Claudia Sheinbaum intenta consolidar algo extremadamente difícil: autoridad. No solamente autoridad institucional, autoridad histórica. La clase política mexicana ya comenzó a entenderlo. Lo que está en juego no es únicamente una presidencia sexenal. Lo que se está disputando es quién tendrá el control del relato nacional en una época marcada por presión internacional, polarización y crisis de legitimidad global. Y justamente por eso la confrontación apenas empieza. Porque mientras sus adversarios creen estar debilitando a Sheinbaum, la presidenta intenta convertir cada ataque en combustible político. La pregunta es si podrá seguir haciéndolo cuando la presión deje de ser solamente narrativa y se convierta en una prueba real de poder. Ahí se decidirá todo.